Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la guía Enigma, jaquetones. Hoy vamos a enfrentarnos a jugadores de más de 1400 puntos. El objetivo, superar la barrera de los 1500. Estoy seguro de que muchos de vosotros os encontráis en este tramo y quizá ya lleváis un tiempo que no conseguís superar esa barrera, esos 1500 puntos que no son tan fáciles de alcanzar. Por eso estamos hoy aquí. Voy a revelaros todos los secretos enigmáticos para que consigáis superar la barrera de los 1500 y, por supuesto, que consigáis ganar muchas partidas. Así que, jaquetones, vamos con la primera partida contra Pradep Dimri, también con 1402 puntos de los jaquetones. Acaba de superar la barrera de los 1400 y vamos, por supuesto, con nuestro sistema call enigmático D4 y caballo F3. Ante alfil F5, este desarrollo temprano del alfil de casillas blancas, vamos a reaccionar rápidamente con C4. La idea es tratar de crear un avance a E4 en buenas condiciones para ocupar el centro y así castigar este desarrollo del rival. Veamos cómo continúa aquí ahora Prade, que lo hace bien con caballo F6 para evitar precisamente este avance a E4 en buenas condiciones. Podemos continuar o bien con dama A4 o con alfil G5. Ambas opciones son interesantes. Vamos a hacerlo con alfil G5 o con dama A4, jaquetones. También E3 sería una posibilidad. Vamos con dama A4. Vamos a recuperar rápidamente el peón y tratar de crear la ruptura E4 en buenas condiciones. Aquí cuidado, jaquetones, porque el posible D5 se podría ejecutar en algún momento. Así que vamos con caballo E5. Vamos a continuar presionando la clavada, el caballo de C6, que como sabéis, ahora no puede ser retirado, porque detrás queda su rey enigmático. Así que vamos a plantear ahora una posible amenaza enigmática aquí a nuestro rival, con una jugada como alfil F4. Cuidado, porque ya estamos creando algunos ataques a la descubierta como caballo G6. Estaríamos creando una doble amenaza sobre la dama del rival en D6 y sobre la torre de H8. Si el rival decide capturar nuestro peón de D4, cuidado, porque después de caballo por C6 podemos causar estragos en la posición de Pradep. Alfil D7, una opción conservadora, y aquí, si no me equivoco, con la jugada caballo G6 deberíamos estar ganando, jaquetones, gracias a este ataque a la descubierta. Vamos con caballo G6, como veis, creamos una doble amenaza en la posición sobre la dama de D6 y sobre la torre de H8. Y aquí podemos realizar una jugada intermedia, ya que, fijaos, que si decidiésemos ahora capturar la torre de H8 después de dama por F4, el rival puede encontrar algo de compensación, ya que luego nuestro caballo quedaría encerrado en la casilla H8. Pero si realizamos la jugada intermedia E3 o alfil E3, vamos a conseguir defender a nuestro alfil y posteriormente capturar la torre en mejores condiciones. Así que vamos con E3, no tenemos ninguna prisa y cuidado porque esa dama puede tener algunos problemas. Dama B6 parece una opción interesante y de hecho dama B6 me molesta muchísimo, jaquetones, ya que luego la entrada en B2 es realmente molesta. Así que aquí tenemos que calcular y tratar de librarnos de esta amenaza tan molesta. Caballo B5 puede ser una opción. Con caballo B5 nos estamos metiendo en un lío muy enigmático, jaquetones. Vamos con caballo B5. La idea es continuar con caballo por C7 en la siguiente jugada. Vamos. Si las negras continúan capturando nuestro caballo de G6, luego podemos crear el ataque doble en C7. Igualmente, la entrada en B2 sigue siendo una posibilidad. Por tanto, es algo que debemos cuidar muchísimo, jaquetones. Esa entrada en B2 que nos puede dar muchos dolores de cabeza. Quizá aquí un enroque largo, jugando muy agresivos, pero es demasiado optimista, diría, jaquetones. Vamos a ver, caballo por A8, dama por B2 y quizá con torre D1 podríamos defendernos de las amenazas. Viene un caballo E4 que puede ser realmente molesto, así que nos estamos metiendo en un buen lío en la primera partida, jaquetones. Vamos a calcular este caballo por A8 y dama por B2, que sin duda es la variante crítica. Dama por B2, tenemos que defender
sí o sí nuestra torre de A1 con una jugada como dama D1 o torre D1. El problema es que después de caballo E4 tenemos algunos problemas enigmáticos, jaquetones, para continuar. Quizá la mejor opción sería continuar con alfil por C4 para habilitar el enroque. Vamos a jugar con alfil por C4 y la verdad, jaquetones, es que mi posición no es nada segura de momento. Tenemos que tener en cuenta que el rey de nuestro rival aún permanece, bueno, está en el centro sin posibilidad de enrocarse. Por tanto, vamos a tratar de aprovechar esto para crear algunos problemas aquí a nuestro rival. A pesar de que contamos con una pieza de menos. Hemos sacrificado una pieza creyendo que estábamos ganando la calidad en la posición. Pero realmente la jugada intermedia E3 creo que ha sido la imprecisión. Hubiese sido mejor retirar nuestro alfil a la casilla E3. En cualquier caso, aún queda mucha partida por delante. Fijaos cómo el rey negro situado en D8 puede tener algunos problemas. Una jugada para nuestro rival sería o bien capturar en B2 o continuar con torre C8. E5 también es una posibilidad, a lo que podemos continuar con caballo por A8. Vamos con caballo por A8 y tras dama por B2, mi idea es continuar poniendo mi rey a salvo con la jugada enroque. Y aquí nuestro rival ha cometido un error muy grave, jaquetones. No se ha dado cuenta de que nuestro caballo estaba atacando a su dama y por tanto, ahora sí, la posición se nos queda totalmente ganada. Vamos a enrocarnos en largo para clavar a ese alfil en D7 y poner en problemas al rey del rival. Qué pena ese pequeño despiste del rival, porque la partida estaba siendo realmente interesante. De hecho, creo que en algún momento Pradev ha debido conseguir ventaja, ya que esa jugada intermedia ha sido una pequeña imprecisión por nuestra parte. Vamos con F por E3, alfil C5, buena jugada. Y aquí, jaquetones, cuidado, porque con dama A8 ya estamos ganando muchísimo material. Ahora la jugada alfil C8 no es posible y por tanto, con dama por H8, la posición está completamente ganada. Vamos con rey B1, tras alfil F5 jaque, vamos a buscar el cambio de piezas con alfil D3. Y si no decide cambiarnos el alfil, cuidado, porque la jugada torre HE1 es una fortísima amenaza en la posición. Conseguiríamos clavar al alfil de casillas negras. Alfil E6, buena jugada, vamos con torre HE1. De momento, el alfil de casillas negras no estaría clavado, pero con caballo B4 realmente alfil por A2 no es una amenaza, ya que después de una jugada como rey A1, realmente nuestro rey está muy seguro. Y tras caballo por A2 podemos continuar con el sacrificio alfil por G6, que debería ser suficiente para ganar la partida. Dama por G7 jaque. Y vamos a conseguir el jaque mate en pocas jugadas. ¡Qué pena esa pequeña imprecisión que ha cometido nuestro rival! Porque, como os decía, la partida no estaba nada decidida después de ese dama B6 tan bueno que ha encontrado nuestro rival. Nos enfrentamos ahora a PV Zan con 1452 puntos. Vamos con piezas negras y vamos a tratar, jaquetones, de emplear o bien nuestra siciliana enigmática o nuestra holandesa enigmática. Creo que hemos tenido un regalo, jaquetones, que no he podido ver, así que muchísimas gracias aquí a Paco1981 por esa suscripción al canal que le ha tocado a el Hollow. Enhorabuena, el Hollow, y que disfrutes de esa suscripción. Pues, jaquetones, creo que nuestro rival tiene algunos problemas, así que vamos a buscar a un nuevo jugador. Vamos a anular la partida y vamos a por esta segunda partida, ahora de nuevo con piezas negras contra Mu0606. Apertura peón de rey, vamos con C5, nuestra defensa siciliana enigmática. La continuación principal del blanco es caballo F3, tratando de romper el centro en buenas condiciones. Tras D4 vamos a continuar capturando y después de C3 estaríamos en el gambito morra. Pero es que nuestra receta enigmática contra el gambito morra frena todas las oportunidades de ataque que puede encontrar el blanco en este gambito. Si aquí el blanco decide continuar con dama por D4, realmente no supondría ningún peligro para nuestra posición, ya que después de un desarrollo como caballo C6 estaríamos llevando una pieza hacia el centro con ganancia de tiempo, creando una
amenaza que no puede ser ignorada aquí por parte de nuestro rival. Está pensando mucho y no sé si está valorando el posible C3 o el dama por D4. Pues entramos en el gambito morra, jaquetones. Atentos porque esta es la receta enigmática contra el gambito morra. Vamos a continuar con E6 para evitar los posibles temas tácticos en el punto F7 y tras caballo C6, la idea ahora es continuar con alfil B4 y las blancas nos lo evitan bien con A3. Por tanto, vamos a aprovechar esta jugada del blanco para desarrollar una pieza más hacia el centro, con caballo F6. Fijaos que contamos con un peón de ventaja propio de aceptar el gambito. Y nuestro objetivo ahora es tratar de poner nuestro rey a salvo lo más rápido posible. Vamos a evitar primero este avance de peón, que suele resultar muy molesto para las negras. Si las blancas logran avanzar con su peón a E5 en buenas condiciones, nos obligarían a continuar con una jugada como caballo G4 y realmente la posición no estaría nada clara. Vamos ahora con A6 para evitar este posible salto a B5 que de momento no suponía una fuerte amenaza para nuestra posición, ya que continuaríamos con dama B8, una jugada importante también, jaquetones, una buena casilla a donde llevar nuestra dama para evitar la continuación alfil F4, con la que estarían creando algunas amenazas fuertes en el punto C7. Y aquí, jaquetones, generalmente el blanco trata de colocar su torre en la casilla E1 o bien su dama N2, así que vamos a ver cómo decide continuar aquí nuestro rival. Tiene que jugar muy enérgico para justificar el sacrificio de peón en la apertura, ya que si logramos quedarnos en una buena posición, el sacrificio no habrá surtido efecto. Vamos con caballo por D4, buenas noticias, simplificar piezas y ahora después de alfil C5, cuidado porque ponemos algunos truquitos enigmáticos a nuestro rival. Mi intención ahora es continuar con la jugada caballo G4, creando directamente una amenaza de jaque mate sobre el punto H2. También la jugada alfil por F2 sería posible, ya que tras torre por F2 continuaríamos con dama por C4 ganando otro peón en la apertura. El problema es que después de dama por C4 el blanco puede encontrar algo de contrajuego con E5 y nuestro rey aún está en el centro, así que antes de realizar sacrificios de piezas, jaquetones, vamos a tratar de poner nuestro rey a salvo. Pero primero vamos a continuar con H5. Nuestra amenaza es continuar con caballo G4 y crear una doble amenaza en la posición. De hecho, caballo G4 ya es una amenaza fortísima, jaquetones. Las blancas no pueden ignorar nuestra amenaza de jaque mate en el punto H2, y si lo defienden con una jugada como G3, simplemente después de alfil por F2 vamos a conseguir ganar material, ya que después de este sacrificio no es un sacrificio como tal, después de esta entrega de dos piezas por torre, vamos a acabar capturando el alfil de C4. Y esto nos va a proporcionar una calidad de ventaja en la posición. Podemos hacerlo de alfil o de caballo. Ambas opciones son interesantes y quizá de alfil lo vamos a lograr de forma más forzada. Vamos con alfil por F2, torre por F2, caballo por F2, rey por F2 y dama por C4. Nos quedamos con una calidad de ventaja y ahora lo que debemos tener muy en cuenta es pues los posibles contraataques que puede encontrar aquí el blanco sobre nuestras casillas negras, ya que como veis, ahora después de entregar nuestro alfil de C5, nuestro alfil de casillas negras, nuestra posición se ha quedado algo débil. Así que vamos con H4, vamos a aprovechar para castigar a ese rey que está ahora muy vulnerable en F2. Y un plan del blanco podría ser continuar con torre C1, tratando de crear algún ataque a descubierta con caballo A4 o caballo D5, pero no pueden ignorar las fuertes amenazas que estamos ejerciendo aquí en la posición. Vamos con dama D4, un jaque que también defiende la entrada de la dama blanca en el punto G7. Si el rival decide continuar con rey G2, sería una opción inteligente por su parte, ya que trataría de esconder a su rey, pero tenemos la entrada dama D2. Ahora podemos continuar con H por G3 y nuestra idea es continuar con torre H2, creando fortísimas amenazas. Dama por G3, captura prácticamente única y aquí debemos decidir
qué hacer, si continuar dando jaques al rey, tratando de crearle algunos problemas, o desarrollar nuestro alfil de casillas blancas. Seguramente esto sea la mejor opción, jaquetones. Así que vamos con la jugada B5 para desarrollar nuestro alfil vía B7 y activar nuestra torre por la columna abierta. Después de torre D1 tenemos dos opciones, o bien dar un jaque en C4 o retroceder con nuestra dama a la casilla F6. Ambas opciones me parecen también interesantes y el único problema que podemos encontrar con la retirada en F6 es que las blancas en algún momento pueden encontrar algún tipo de contrajuego con caballo D5 o caballo A4. Vamos con dama F6. Dama D6 sería una continuación interesante para nuestro rival, a lo que responderíamos con dama E7, tratando de cambiar damas. Ya sabéis, jaquetones, cuando contemos con ventaja de material y en una posición de ataque, como en la que nos encontramos ahora, vamos a tratar de simplificar la posición. Dama H6, creando una amenaza sobre el peón de H2. A lo que el blanco podría continuar con torre F2. Sería una continuación muy inteligente por su parte. Vamos ahora con alfil B7, vamos a activar nuestro alfil de casillas blancas. Y cuidado porque una vez activemos nuestra torre por la columna abierta, vamos a empezar a crear serios problemas aquí a Mu 0606. Si tenemos la oportunidad de cambiar damas, no vamos a desaprovecharla. Una jugada como dama F3 o dama G4, vamos a responder con dama H5, clavando a esa dama y evitando cualquier riesgo de cualquier ataque por parte del blanco sobre nuestro rey en el centro. Hay algo positivo, jaquetones, y es que a pesar de que nuestras casillas negras se han quedado muy débiles, las blancas no pueden aprovecharlas de forma inmediata. Y esto es algo que también debemos tener en cuenta. Una debilidad se considera una debilidad cuando puede ser aprovechada por el rival. Vemos cómo, por supuesto, nuestra casilla D6 está débil, ya que no puede ser defendida por peones. Es lo que se conoce como una casilla débil. Pero el rival realmente no puede aprovecharla fácilmente. Así que, como habíamos dicho, vamos ahora con dama H5 para forzar ese cambio de damas y entramos en un final con calidad de más. Después de este cambio de damas, la partida es mucho más sencilla de ganar, jaquetones. Vamos a continuar ahora activando nuestra torre vía C8 y cuidado porque nuestro rival ya empieza a tener algunos problemas. Vamos con torre H3, presionando ahora sobre el caballo de C3. Una retirada como caballo D1 dejaría desprotegidos los peones de E4 y de A3. Por tanto, nuestro rival ahora tiene que tomar una importante decisión. Si trata de defender a su caballo con torre F3, podemos continuar capturando el peón de H2. De hecho, nuestro rival decide rendirse, buenísima partida, y hemos conseguido salir ilesos de este gambito que nos ha planteado el rival, el gambito morra, que es una de las variantes críticas contra la defensa siciliana. Vamos con una nueva partida, ahora contra un 1424. Vamos con D4 con nuestro sistema cole enigmático, caballo F3 para controlar casillas centrales importantes y F6 ya se trata de un desarrollo defectuoso por parte del rival, jaquetones. Y esto lo vamos a castigar con C4, reaccionando rápidamente en el centro. Fijaos ahora que el caballo de F6 tiene varios problemas. Uno de ellos es que el rival no puede realizar el desarrollo natural de su caballo a la casilla F6. Y además, la diagonal desde E8 hasta H5 queda débil, por lo que podemos encontrar algunos jaques laterales que pueden poner en serios problemas a nuestro rival. Vamos con E4, ocupamos el centro y después de B5 vamos a tratar de arruinar la estructura de peones del rival en el flanco de dama. Vamos con caballo B1. Nuestra amenaza ahora es capturar el peón de C4. El rival puede intentar defenderlo con una jugada como alfil A6, pero realmente esto no va a surtir mucho efecto, jaquetones. Alfil E6 también es una jugada posible y tras esta jugada podemos continuar o bien con caballo D2 o con dama C2. Ambas opciones son interesantes. Dama C2 tiene una ventaja y es que aseguramos la captura
en el siguiente movimiento. Así que vamos con dama C2 para continuar con alfil por C4 y el peón de C6 va a ser un problema para nuestro rival. Es un peón retrasado que no tiene forma fácil de defenderlo. Vamos con dama C3 y ahora no tenemos ninguna prisa en capturar el peón de C4. Podemos continuar desarrollando piezas con caballo A3 o bien con caballo D2. Dama A5, se ha dejado la dama nuestro rival, jaquetones. Se ha dejado la dama, seguramente no se había fijado en su peón de A7. Pensaría que su dama estaba siendo también apoyada por la torre de A8. Qué pena ese pequeño despiste del rival. Vamos a acceder ahora a territorio enemigo y cuidado porque las amenazas ya son mortales en la octava fila. Con dama de ventaja, jaquetones, muy mal lo tendríamos que hacer para no ganar la partida. Veamos cómo decide continuar ahora nuestro rival. Caballo C6, vamos a continuar con dama por C6. Atacamos a la torre indefensa de A8 y también habilitamos la captura en C4. El caballo de D7 está clavado y la posición es realmente difícil de defender para nuestro rival, jaquetones. Vamos con E5. Vamos a obviar la captura en C4 para crear una fortísima amenaza en la casilla E6. Si conseguimos avanzar nuestro peón hasta E6, la posición quedaría perdida para el rival. Buena jugada, evitando el avance a E6, a lo que vamos a continuar ahora sí con alfil por C4, creando también la amenaza alfil por E6. Serios problemas aquí para nuestro rival, jaquetones, y es que con dama de ventaja, con dama de menos, es muy difícil resistir aquí. Tendríamos que cometer un tremendo error para no ganar esta partida. Vamos con caballo C3, vamos a llevar simplemente más piezas al ataque para comprometer la posición del rey enemigo, que está en el centro muy vulnerable. F por E5, vamos a continuar con D por E5. La idea es que el rey no consiga huir hacia el flanco de rey. Por tanto, nuestro peón controla las posibles casillas de huida. Una jugada como alfil G5 también consigue un efecto devastador en la posición, ya que las negras estarían prácticamente forzadas a retroceder con su rey a la casilla E8 y tras alfil por E6, la posición se está derrumbando completamente para nuestro rival, jaquetones. Vamos a ver cómo decide continuar ahora, quizá con caballo F6, sacrificando pieza, pero aún así la posición es realmente difícil. Vamos ahora con alfil por E6, creamos la amenaza de jaque mate sobre el punto de E7 y si el rival decide capturar nuestro alfil, vamos a conseguir el jaque mate en dos movimientos, con dama por E6, alfil E7 y dama por E7. La dama es una pieza muy poderosa, jaquetones. Intentad no perderla al inicio de la partida. Difícil ahora para nuestro rival conseguir defenderse de esta amenaza de jaque mate. Torre D8. Vamos a continuar con enroque largo para poner más presión aún sobre el punto D7. Y el jaque mate es prácticamente inevitable, jaquetones. Ahora la amenaza sería alfil por D7 y la posición estaría completamente perdida para nuestro rival. Una pena ese pequeño despiste que ha cometido nuestro rival, porque la partida estaba siendo muy interesante. Habíamos sacrificado un peón en el que el rival pues había tratado de defenderlo a toda costa. Vamos ahora con torre por D7 o con alfil por E7. Ambas opciones son interesantes. Vamos con alfil por E7, tras rey por E7, torre por D7 y ahora sí vamos a conseguir el jaque mate, jaquetones. El rival está poniendo muy buena resistencia, pero después de torre por D7, ahora dama de 8, no sería jaque mate por alfil E8, así que vamos a dar primero este jaque en D6 y tras rey D7 vamos a lograr el mate en la siguiente jugada. Dependiendo, si el rival decide huir a G8, tendríamos el mate en D8. Si decide hacerlo a E8, vamos a dar el jaque mate típico con esta maniobra, jaquetones, con alfil D7, alfil C6, dama D7 y dama B7. Vamos a alcanzar ya los 1400
20 y pico puntos de elo. Estamos cada vez más cerca de llegar a la mitad de nuestro objetivo. El rival decide rendirse y 1427 puntos. Vamos ahora con piezas blancas de nuevo contra Rajesh, con 1440 puntos. Vamos con D4, nuestro sistema cole enigmático, y caballo F3. E6, buena continuación por parte del rival. Vamos con E3, nuestra idea es desarrollar el alfil a la casilla D3, desde donde va a estar muy activo, ya que fijaos que desde D3 controla ambos sectores del tablero. Y ante los C5 de las negras es importante que recordéis esta jugada, jaquetones. C3, ya que si las negras decidiesen avanzar con su peón a C4, ahora la retirada alfil C2 sería posible. Y el objetivo es mantener a nuestro alfil en la diagonal que va desde B1 hasta H7, ya que el punto H7 se trata de una debilidad futura, cuando el rey enemigo se enroque en corto. Por tanto, nuestro alfil en C2 va a estar mucho más activo que en la casilla E2, desde donde apenas tendría un buen rango de movimiento, si os fijáis. Vamos ahora con E4 y cuidado, porque tras la captura en E4, el peón de C4 del rival se va a quedar muy débil y si decide jugar con alfil B8, por supuesto vamos a continuar avanzando nuestro peón y cuidado porque ahora podemos crear un fortísimo ataque en el flanco de rey de nuestro rival. Vamos con caballo G1, caballo H3, la idea es maniobrar con nuestro caballo hacia el flanco de rey. El rival apenas cuenta con piezas para poder defenderse de las fortísimas amenazas a la que están siendo ahora sometidas. Fijaos que después de alfil H7 ya la posición está a punto de caerse. Vamos con alfil por G8, ganamos una calidad y ahora la idea es incorporar nuestra torre por la tercera fila, jaquetones, vía H3 y G3. Este es un recurso muy típico de ataque que puede servirnos en muchas posiciones. Hay veces que tratamos de lanzar un ataque con muy pocas piezas y esto normalmente no va a tener mucho éxito. Tenemos que tratar de incorporar el máximo número de piezas posibles al ataque, jaquetones. Fijaos ahora cómo la amenaza torre por G7 es fortísima. Y tras una jugada como G6, vamos a continuar con alfil C2, creando ya la amenaza torre por G6, un sacrificio de torre con el que conseguiríamos ganar la partida. Buena jugada también por parte de nuestro rival, rey H7, a la que vamos a continuar con caballo F4, poniendo de nuevo muchísima presión sobre el punto G6. Ahora la amenaza es sacrificar nuestro caballo en el punto G6 y la posición del rival es muy difícil de defender, jaquetones. Tenemos prácticamente a todas nuestras piezas apuntando hacia el enroque enemigo. Y fijaos cómo las piezas del rival están muy alejadas de la defensa. Están todas concentradas en el flanco de dama. B3, aquí tenemos ambas opciones. Tenemos un jaque muy interesante, un jaque doble en F8, con el que vamos a lograr el jaque mate en el punto H7. Fijaos, jaquetones, el efecto tan demoledor que ha tenido el avance a E5. Este suele ser un error estratégico muy típico por parte de los principiantes. Cuando nos permiten realizar la jugada E5, fijaos cómo vamos a contar con una ventaja de espacio con la que vamos a conseguir una mejor maniobrabilidad de piezas. Por lo contrario, el rival no va a contar con esa posibilidad de maniobrar con sus piezas, ya que están muy limitadas en el flanco de dama. Y esto, jaquetones, es lo que nos permite, la ventaja de espacio en el centro, es lo que nos permite realizar un ataque de flanco en mejores condiciones. La maniobra típica en el sistema core enigmático es continuar con caballo F1 y caballo G3. La intención también de estas jugadas no es solo incorporar nuestro caballo al ataque, sino también activar nuestro alfil de casillas negras. Fijaos como tanto nuestro alfil de casillas blancas como nuestro alfil de casillas negras están apuntando hacia el enroque del rival. Y la posición es realmente difícil de defender para las negras. Vamos con una nueva partida, ahora con piezas negras contra PDB Storm, con 1460 puntos, que abre con D4.
vamos con nuestra defensa holandesa enigmática y interesante respuesta del rival, jaquetones. Alfil F4, propia del típico jugador de sistema Londres. Y ante este sistema, nuestra receta enigmática va a ser continuar con la jugada D6. La intención de D6 es limitar la trayectoria del alfil de casillas negras del rival y preparar la ruptura E5 en buenas condiciones. Fijaos, vamos a habilitar la casilla G7 a nuestro alfil de casillas negras para crear el fianchetto y luego vamos a preparar la ruptura E5. Antes de realizar la ruptura, primero tenemos que poner nuestro rey a salvo, jaquetones. Por tanto, vamos a continuar con E6 también para limitar la trayectoria al alfil de casillas blancas y poder enrocarnos en corto en buenas condiciones. Alfil B5. Esta jugada realmente se trata de una pérdida de tiempo, ya que tras la jugada C6 estamos mejorando nuestra posición, llevando un peón hacia el centro y obligando al rival a mover 2 veces la misma pieza durante la apertura. Es cierto que este avance a C6 tiene algunos efectos positivos también para las blancas, que es debilitar nuestro peón de D6. Pero realmente esto no es suficiente para justificar esta pérdida de tiempo. Vamos con dama B6, presionamos en el punto B2 y cuidado porque ahora ya tendríamos la oportunidad de crear la ruptura E5. Caballo E4 también es una opción interesante de continuar. Caballo E4, el problema que tiene es que después de los cambios, con caballo por E4 y F por E4, puede venir una jugada molesta que es alfil E7. Por tanto, vamos a reservarnos este caballo E4 y vamos a continuar con caballo D7, puede ser la jugada. Me gusta la idea de evitar este posible alfil E7. Venga, vamos con caballo BD7. Si el blanco decide continuar con caballo F3, ahora sí, podríamos continuar con la ruptura E5. Y tras alfil por F6, jaquetones, fijaos que hemos ganado la pareja de alfiles. Esto ya se considera una ventaja estratégica. Por tanto, con la pareja de alfiles vamos a tratar de crear aquí algunos problemas a las blancas. Y cuidado, porque el rey de nuestro rival aún permanece en el centro. Y una jugada como caballo G5 sería un tremendo error. En esta posición, jaquetones, fijaos como después de caballo G5 tendríamos un truquito enigmático con dama A5 creando una doble amenaza en la posición, sobre el rey y sobre el caballo indefenso de G5. Buena decisión por parte de nuestro rival para evitar que capturemos su caballo y ahora con D5 vamos a tratar de fijar el centro y aprovechar esta pequeña ventaja de espacio con la que contamos. Vamos con E5, activando nuestro alfil también hacia el punto H3 y ahora nuestra dama en B6 realmente no está haciendo absolutamente nada, jaquetones, así que una opción interesante sería continuar con dama D8. Pero antes me gustaría evitar el posible alfil G4 del rival. Este tipo de jugadas, jaquetones, suelen ser muy útiles para cambiar piezas pasivas por piezas activas. Fijaos cómo el alfil de casillas blancas del rival está mucho más pasivo que nuestro alfil situado en C8, donde su diagonal es la diagonal de nuestro alfil es mucho más interesante. Vamos ahora sí con dama D8 para incorporar nuestra dama al ataque y cuidado porque existen algunos temas de sacrificios sobre el punto H3. Alfil por E5, ahora nuestro alfil también participa en el ataque y después de dama H4, como os decía, mucho cuidado porque alfil por H3 ya se convierte en una fortísima amenaza en la posición. El rival quizá puede continuar con un F3 o F4 tratando de liberar su posición. Después de F4 tenemos que valorar si retirar nuestro alfil a la casilla D6 o G7 o bien capturar en F3. Realmente capturar en F3 tiene algunos beneficios, jaquetones, y es que después de caballo por F3 y dama G3 vamos a conseguir crear muchos problemas a las blancas sobre la debilidad de su posición, que es el peón de E3, que es un peón aislado que no puede ser defendido por sus compañeros. Y aquí, jaquetones, cuidado porque debemos calcular el posible sacrificio en F3. Fijaos como tras torre por F3
nuestro rival estaría obligado a recapturar de torre, ya que cualquier otra captura, bueno, la otra captura posible, alfil por F3, supondría la victoria inmediata por nuestra parte, dama H2 y alfil G3, creando una doble amenaza en la posición. Es cierto que después de torre por F3 y torre por F3 no encontramos realmente un motivo suficiente como para realizar este sacrificio de calidad. Por tanto, vamos a continuar mejor con dama por E1 y tras torre por E1, seguramente con su torre de B, que está muy pasiva en la columna B, vamos a continuar con alfil G3. La idea ahora es presionar el punto E3, jaquetones, que se trata del punto débil de la posición. Vamos con torre E8 y si el rival decide defenderlo con torre D3, continuaremos con alfil F5. Una buenísima jugada de desarrollo que vendría con ganancia de tiempo. Así que ahora el rival tiene algunos problemas para defender la debilidad de su posición, que es el punto E3, el peón aislado. Alfil D3, buena idea por parte del rival, tratando de buscar algún tipo de contrajuego sobre nuestro punto G6. La opción más inteligente por nuestra parte será continuar con rey G7. Vamos a valorar también un posible torre E3 y después de rey G7 realmente nuestro rival tampoco va a conseguir muy buen contrajuego. Fijaos, jaquetones. Rey G7, la idea tras caballo G5 es continuar con torre E7, por supuesto defendiéndonos de las posibles amenazas en la séptima fila. Y con caballo D4 creo que podemos capturar en E3 sin ningún problema, jaquetones. Ese peón está indefenso y por tanto no debemos desaprovechar esta oportunidad. Vamos con torre por E3, torre E1 no sería posible y después de una jugada como torre F3 vamos a cambiar por supuesto torres y con la pareja de alfiles debería ser suficiente para ganar la partida. Vamos con alfil D7 y la ventaja, jaquetones, es que nos vamos a hacer muy fuerte en la columna abierta, en la columna E. Vamos con torre E8 y tras caballo G5 por parte del rival, tratando de buscar algo de contrajuego, continuaríamos con torre E7. Caballo D2, veamos. Vamos a tratar de penetrar en la posición del rival, quizá con una jugada como torre E3. La idea es expulsar al alfil blanco de la defensa sobre el punto E2 y poder acceder con nuestra torre en la segunda fila. Vamos con torre E2. Y con torre D2, jaquetones, fijaos cómo nuestro rival está sosteniendo su posición con pinzas. Vamos con alfil F4, vamos a hacer de valer la superioridad de la pareja de alfiles, con lo que vamos a conseguir ganar la partida, jaquetones. Si conseguimos activar nuestra torre en segunda fila, ahora el rival no va a poder hacer nada para mejorar su posición. El final estaría completamente ganado, con dos peones de ventaja, y la posición del rival es prácticamente de Zugwan. Después de una ruptura como C4, vamos a ponerle un truquito enigmático con D4. El blanco no podría capturar, en principio, en D4, y después de caballo D2, quizá un alfil D2 sería suficiente, jaquetones. Vamos con alfil D2, vamos a tratar de capturar ese peón de C3, que ahora también se ha convertido en una debilidad. Vamos con alfil E3 jaque y poco a poco vemos cómo nuestro rival se va quedando sin casillas para sus piezas. Vamos con H5 y creo que el rival está casi en Zugwan, tiene la jugada C4, pero después de alfil E6 vamos a mejorar la posición de nuestro alfil y como os digo, la posición es casi de Zugwan para nuestro rival. Vamos con alfil E6. B5 también es una buena oportunidad para crear un peón pasado en la posición, jaquetones. Vamos con B5. Vamos a crear un peón pasado y el peón de A corre muchísimo. Cuidado porque el rival no puede parar de forma fácil este peón pasado de A, que apoyado de nuestros alfiles va a ser suficiente para ganar. Vamos ahora con torre F2, cuidado, que podemos crear muchos problemas ahora aquí al rey blanco.
Torre F2, después de rey E1, torre por G2 y vamos a capturar todos los peones, jaquetones. Vamos con torre por G2 y después de una jugada como caballo F3 podemos continuar con alfil por H3. Y cuidado porque hay un truquito enigmático. El blanco no puede capturar el peón de H4 por torre G1 jaque. Alfil por B5, buena decisión por parte del rival. Y aquí podemos continuar con alfil G4. Atacamos al caballo de F3 y posición realmente difícil ahora para el rival, jaquetones. Vamos con H3 y ahora la amenaza se ha convertido en nuestro peón pasado de H. Pero el rival le está poniendo muy buena resistencia. Torre de 3 quizá hubiese sido una jugada más interesante para nuestro rival. Aquí tras rey F1 vamos a conseguir ganar la partida con torre F2 jaque. Ahora podemos capturar en F3 o bien continuar avanzando nuestro peón de H. Vamos con H2, tras caballo por H2 vamos a continuar capturando ese alfil y tras rey F1, torre por H2, la partida está completamente ganada, jaquetones. Nuestro rival decide rendirse, ha puesto muy buena resistencia. Parecía un final mucho más fácil de ganar, al menos más rápido, y el rival se ha defendido muy bien. Vamos contra ahora LF Pin con 1424 puntos. Vamos con D4 y vamos a poner en práctica nuestro sistema call enigmático, jaquetones. Ocupamos el centro y desarrollamos nuestro caballo hacia el centro también. Nuestra siguiente jugada es E3 para habilitar el desarrollo de nuestro alfil a la casilla D3. Importante recordar esto, jaquetones. Pero siempre que el rival nos permita realizar el avance a E4 en buenas condiciones, no vamos a desaprovechar la oportunidad, ya que estamos consiguiendo una ventaja de espacio en la posición, como veíamos antes. Vamos ahora con alfil D3 para sostener nuestro peón D4 y contamos con una ligera ventaja de espacio en el centro. D5, buena jugada por parte del rival, a la que podemos continuar con E5. Vamos a cerrar el centro conformándonos con la ventaja de espacio con la que contamos, donde podéis ver claramente cómo podemos aprovechar aún más las casillas centrales que nuestro rival. Vamos con enroque, ponemos nuestro rey a salvo y la idea sería ahora preparar un ataque sobre el flanco del rey del rival. Pero para lograrlo, primero debemos realizar buenas jugadas, jaquetones. Vamos con torre E1, la torre en E1 siempre es útil para los posibles avances de peón a F6, donde nuestra torre quedaría muy activa en la columna E. También la jugada torre E1 habilita la casilla F1 para nuestro caballo, que generalmente la maniobra caballo D2 y caballo F1 suele ser muy interesante en este tipo de posiciones. G5, qué agresivo nuestro rival, pero es realmente interesante tratando de buscar algún tipo de contrajuego. Vamos a continuar con caballo D2, caballo B D2 y nos acabamos de dejar una pieza, jaquetones. Nos acabamos de dejar una pieza después de la jugada G4. Increíble, pero cierto, jaquetones. Vamos a tratar de aprovechar este pequeño despiste para crear un ataque sobre el flanco de rey de nuestro rival, aprovechando que su rey está muy vulnerable en el centro. Si decide enrocarse en largo, vamos a crear pues una avalancha de peones sobre el enroque del rival, con el objetivo de buscar algún punto de contacto. Pero nos acabamos de dejar una pieza, jaquetones. Ni más ni menos. Vamos con caballo G3, con idea de continuar con caballo G5. Vamos ahora con C3 para sostener nuestro peón de D4 y fijaos cómo ahora nuestro rival, a pesar de contar con una pieza de ventaja, la posición aún no está del todo clara. Y esto es gracias a la ventaja de espacio con la que contamos. Alfil G5, buena jugada del rival, tratando de cambiar piezas. Nosotros no queremos cambiar nuestro alfil de casillas negras y vamos a continuar con caballo E3. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos en esta partida con peón de menos, jaquetones. Vamos con B4, vamos a tratar de presionar desde ya en el flanco de dama del rival. B4 con idea de continuar con un posible B5 y también activar nuestro alfil de casillas negras por A3, donde nuestro rival puede sufrir mucho. Además ahora
su dama, situada en A7, está mal ubicada después de la jugada alfil A3. A4, con intención de crear problemas ahí en el enroque del rival, y normalmente una continuación típica por parte de las negras es A5, tratando de frenar la expansión de nuestros peones. Ante este tipo de jugadas tenemos que evitar los avances a B5, ya que el objetivo del negro es solidificar el flanco de dama, en este caso que los peones queden enfrentados y que no se puedan producir rupturas en la posición. Nuestro objetivo es todo lo contrario, es tratar de crear el máximo número de rupturas posibles para abrir líneas y crear un ataque sobre el rey enemigo. Contamos con una pieza de desventaja, jaquetones, por tanto, ahora es importante tratar de crear complicaciones. Tras una jugada como A5, debemos valorar un posible B por A5 o torre B1. Ambas opciones son interesantes para tratar de sostener el peón en B. Nuestro rival está pensando mucho y es completamente lógico, porque tiene algunos problemas con su caballo de G8, jaquetones, que no lo puede desarrollar de forma sencilla. A6. Esta también es una buena forma de evitar las posibles rupturas, pero ahora llega en buenas condiciones, porque fijaos, jaquetones, que después de B5, ahora el negro no puede continuar con A5. Realmente su intención era poder continuar con A5 para, como os decía, solidificar el flanco de dama. Pero su caballo de C6 está siendo ahora amenazado y por tanto, la captura en B5 es prácticamente forzada. Después de A por B5 y alfil A3, vamos a conseguir un buenísimo contrajuego, así que cuidado porque el rival está teniendo ya algunos problemas. Si el rival decide continuar, por supuesto, con una jugada como caballo A5, la captura en A6 siempre sería una opción. Antes de capturar en A6, podríamos continuar con la jugada intermedia alfil A3. Y ahora, jaquetones, nuestra intención es adentrarnos con nuestra torre en la columna A. Vamos con alfil A3 y alfil B4 para presionar sobre el caballo de A5, que está realizando una buena labor defensiva, ya que evita la posible entrada de nuestra torre en la columna A, que es lo que podría provocar serios problemas en la posición del rival. El problema que tienen aquí las negras es que después de alfil B4 realmente el caballo se queda prácticamente sin jugadas, y es que si decide realizar un salto, por ejemplo como a C4, podrían perder automáticamente después de caballo por C4, D por C4 y torre A8 jaque. Fijaos que ahora nuestra dama quedaría activa en la gran diagonal. Por tanto, estaríamos creando serios problemas en la posición del rival. Dama E8, vamos a continuar con nuestro plan, alfil B4 y, como os decía, caballo C4 sería un grave error por parte del rival. Veamos cómo decide continuar. Si caballo C4, podemos continuar capturando y torre A8 es nuestra amenaza, jaquetones. Tenemos que ver el posible rey D7 del rival después de la línea, ya que luego nuestra torre de A8 quedaría tocada. Así que la línea sería caballo C4, caballo o alfil por C4 y torre A8. Rey D7, torre por D8, dama por D8 o rey por D8 y dama por B7. Podemos hacerlo tanto de caballo como de alfil. Vamos a ver qué beneficios tiene capturar de caballo o capturar de alfil. Si capturamos de alfil, el problema es que después de la recaptura D por C4, nuestro alfil de casillas blancas quedaría bajo amenaza. Y por tanto, tendríamos que tener mucho cuidado en este sentido. Por tanto, quizá la opción más inteligente y más conservadora sería continuar con alfil por C4. Es cierto que después de alfil por C4, D por C4 y torre A8, el rival puede continuar directamente con
rey D7. A lo que tenemos que ver con qué continuar, pero creo que la posición igualmente está completamente ganada, jaquetones. Fijaos, alfil por C4, D por C4, torre A8, y ante una jugada como rey D7, simplemente después de dama por B7, torre por A8 y dama C6, conseguiríamos una posición ganadísima, con una amenaza de jaque mate casi imparable. Fijaos, D por C4, torre A8, alfil por A8, dama por A8, rey D7 y después de una jugada como dama B7 o dama C6, el rival tendría serios problemas para defenderse. Vamos con este torre A8, alfil por A8, dama por A8, y aquí es donde tenemos que tratar de buscar la combinación ganadora, jaquetones. Aquí es donde tenemos que tratar de buscar la combinación ganadora. Rey D7 es una jugada molesta. Podemos continuar primero con dama C6 y por supuesto no queremos repetir en esta posición, ya que queremos lograr dar el jaque mate a nuestro rival. Lo único, tenemos que decidir si hacerlo con nuestra dama situada en B7 o con nuestra dama situada en E4. Ambas opciones podrían ser interesantes. Si ahora damos el jaque en A8, el problema es que después de rey D7 estamos obligados a mover nuestra dama. Y por tanto, con una jugada como dama B7, fijaos, dama A8, rey D7, dama B7 y torre B8, después de dama C6 y rey D8, el rival está casi logrando la defensa. Por tanto, tenemos que ver bien cómo molestar aquí a nuestro rival. Quizá con un dama A8, rey D7 y dama E4. La idea, jaquetones, de este dama E4 es preparar un torre A1 que puede ser decisivo en la partida. Ahora torre A8 no sería posible por la jugada... Bueno, torre A8 no sería posible por la jugada dama C6. Por tanto, las negras no pueden evitar la entrada de nuestra torre por la columna fila. Así que el rival sigue teniendo problemas, jaquetones. Se ha dejado el truquito enigmático ahora con dama C6. Era uno de los problemas con los que contaba aquí el rival. Y es que después de dama C6, el rival está obligado a retroceder con su torre a la octava fila. Vamos a capturar la torre de A8 y ahora sí la posición estaría completamente ganada, jaquetones. Y vamos a repetir la misma secuencia que antes. Y ahora, cuidado porque la dama queda indefensa y la posición está completamente perdida. Ahora sí que sí. Qué pena porque el rival no estaba jugando nada mal. De hecho, contábamos con una pieza en desventaja, jaquetones. Vamos a por la siguiente partida, ahora contra Luis Mosca, con 1457 puntos. Nos juegan con G3 y nosotros, por supuesto, vamos a continuar con F5, planteando nuestra defensa holandesa enigmática, que vale contra prácticamente todo, jaquetones. Vamos con D6 y ante los planes de ruptura en E4, vamos a continuar de esta forma, jaquetones, situando nuestro peón en E5, apoyado de nuestro peón de D6. Vamos a desarrollar una pieza más hacia el centro y habilitamos el enroque. Con A3, generalmente, lo que van a intentar las blancas es expandirse en el flanco de dama, con una jugada como B4. Por tanto, nosotros nos podemos anticipar a los planes del rival con la jugada A5. Vamos a continuar con el enroque corto y aquí uno de los planes de ataque posibles para las negras es continuar con dama E8. La idea es incorporar nuestra dama al ataque con vía H5 y preparar algunos truquitos enigmáticos con caballo G4. Fijaos, dama H5, de momento caballo G4 no es una amenaza, pero puede venir en algún momento. De hecho, después de E4 ya estaríamos creando serios problemas al rival. Ahora podemos continuar de torre, podemos capturar de torre o de alfil. La parte positiva de capturar de torre es que podemos incorporarla rápidamente al ataque vía H4. El problema es que el rival puede continuar con un fuerte caballo de 5 y no queremos perder nuestro alfil de casillas negras. Vamos con alfil D8, una retirada típica para defender el punto C7 y contamos con la pareja de alfiles, jaquetones. Nos hemos quedado con pareja de alfiles y a pesar de que esto de momento no supone una enorme ventaja para nuestra posición, en un final ya sabéis que puede ser favorable.
Vamos con alfil E6 para presionar el punto D5. Quizá una jugada como C4 sería interesante para sostener a ese caballo. Y ahora podemos continuar, quizá B5 es una jugada dudosa, jaquetones, ya que después de alfil por D5 vamos a conseguir ganar un peón. Fijaos, alfil por D5, B por C6 y alfil por C6. El rival nos ha regalado un peón y esto puede ser suficiente ya para quedarnos con una buenísima ventaja. Ahora tanto torre H6 como alfil F6 son planes interesantes. Torre F6 es ir prácticamente al cuello, jaquetones, tratando de explotar el ataque a través de la columna H. Es una de las maniobras típicas de la defensa holandesa enigmática, donde tratamos de presionar el punto débil H2. Torre F6, torre H6. La amenaza sería eliminar la pieza defensora del punto H2 con una jugada como alfil por F3, o bien, si no contamos con una pieza que ataque el punto F3, tratar de expulsarla con una jugada como E4. La amenaza es alfil por F3. Vamos a ver cómo decide reaccionar aquí el rival, porque si conseguimos eliminar la pieza defensora en buenas condiciones, nos vamos a quedar en una posición completamente ganada. Una reacción típica del blanco ante este tipo de ataques sobre el punto H2 sería continuar con H4. Y siempre que podamos ejecutar la ruptura G5 en buenas condiciones, lo vamos a hacer sin ninguna duda, jaquetones. No podemos dejar a nuestra dama en H5 y a nuestra torre en H6 completamente colapsadas, así que tenemos que abrir la posición sea como sea. Vamos ahora con G5. Como os decía, en posiciones de ataque el material pasa a un segundo plano, así que aquí podríamos plantear hasta algunos sacrificios de pieza. Tras H por G5, vamos a continuar con alfil por G5. No podemos olvidar que nuestra torre de H6 quedaría bajo amenaza, y por tanto una jugada como alfil por F3 sería perdedora automáticamente. Buena jugada del rival, tratando de habilitar este posible jaque que le puede dar alguna resistencia. Vamos con G por H4. Tras dama C4 jaque, podemos continuar con D5. Es el problema con el que cuentan aquí las blancas. Y si deciden capturarnos en D6, podríamos continuar simplemente con H3, que supondría también una fortísima amenaza para la posición de las blancas. Vamos con D5, con el objetivo de preparar el avance H3, con el que vamos a conseguir automáticamente la victoria, jaquetones. Fijaos que la amenaza después de H3 es que tras la retirada alfil H1 contamos con un fortísimo H2 jaque, habilitando la casilla H3 a nuestra dama y logrando el jaque mate. Vamos con H3 y, como os decía, la amenaza ahora es H2 para lograr el jaque mate, después de la retirada alfil H1, por supuesto. Si el rival decide no retirar su alfil, vamos a continuar capturando en G2. El blanco podría tratar de buscar algún tipo de contrajuego con dama por E5, pero es que fijaos que después de dama por E5 no van a encontrar ningún jaque molesto. Tenemos nuestras piezas muy bien ubicadas para defendernos de los posibles jaques del rival. Veamos cómo continúan ahora las blancas, jaquetones. Dama por E5, alfil H1, caballo H4, no se me ocurren más jugadas. La posición es realmente difícil aquí. Quizá un caballo por E5, pero es que tras H por G2, las amenazas de jaque mate son prácticamente imparables. No hay defensa posible en esta posición, jaquetones. Las blancas están completamente perdidas. Por supuesto, ante un alfil por H3 vamos a continuar respondiendo con dama por H3 y el mate en H1 sería imposible de evitar. Normal que el rival esté ahora destinando algo de tiempo para tratar de buscar algún recurso defensivo, pero como os digo, la posición ya es realmente difícil. Es muy tarde
para buscar ahora recursos defensivos. No hay forma de evitar esta amenaza tan fuerte de jaque mate, jaquetones. Tras la retirada del alfil a H1, continuar con H2 y dama H3. Tras dama por E5, vamos a continuar con H por G2. El blanco no tiene ningún jaque en la posición que nos pueda molestar. Y tras rey por G2, el jaque mate vendría con dama H3, rey G1 y dama H1. Por supuesto, si el rival decide continuar con una jugada como caballo H4, simplemente vamos a continuar capturando la torre de F1 y la posición está completamente perdida para nuestro rival. Sería prácticamente la única forma de evitar el jaque mate. Caballo H4, alfil por H4 y rey por G2, entregando todo el material y tratando de evitar el jaque mate. Fijaos, ahora vamos a capturar la torre y tras rey por F1 y alfil por H4, la partida está completamente ganada. La ventaja de material es muy grande, jaquetones. Y el rival ahora no puede hacer nada para tratar de buscar algún recurso de tablas. Vamos con torre E8. Creamos la amenaza sobre la dama. Y después de una retirada como dama G3, vamos a continuar con torre G6. Cuidado con la entrada en E2, que sería también demoledora, con dama por E2. Dama por C7, dama por E2. Rey G1 o rey G2. Vamos a continuar con torre G6. Y la posición está completamente ganada, jaquetones. Tenemos jaque mate en muy pocas jugadas. Torre G6. Y ante una retirada como H1 o H3, vamos a continuar o bien con jaques en F3 o capturando en F2. Vamos a tratar de buscar siempre la continuación más directa, la más forzada, la que provoque jaques al rey enemigo. Tras dama H3, la única opción que tendrían las blancas es defenderse del jaque con dama G3, pero como os digo, la posición está completamente perdida y vamos a lograr ahora el jaque mate en el punto G2, jaquetones. Buena resistencia por parte de Luis Mozca, que no era nada fácil después del ataque tan fuerte que le hemos montado en la columna H. Vamos con D4, vamos con nuestro sistema col enigmático, caballo F3, E3. Habilitamos el desarrollo de nuestro alfil de casillas blancas y en algunas posiciones, jaquetones, el rival va a conseguir colocar su alfil en F5 o bien en G4. Y generalmente ante las jugadas tipo alfil B5 vamos a continuar con alfil D3. El rival ha cometido un error en la apertura y ha sido continuar con alfil G4. Ha movido dos veces su pieza, dos veces su alfil durante la apertura y esto provoca algunos problemas en su posición. Vamos con enroque corto, ponemos nuestro rey a salvo. Veamos dónde quiere llevar el caballo de E7, que está entorpeciendo el desarrollo del alfil de casillas negras. Y esto lo tienen que tratar de solucionar ahora lo más rápido posible aquí a Tochilo. Vamos con E4. Fijaos que el rey aún permanece en el centro y que tenemos que tratar de abrir líneas. Una jugada como torre E1 y D5, creando la ruptura central, ya provocaría serios problemas en la posición de las negras. Así que mucho cuidado, porque a veces los sacrificios de peón en el centro están más que justificados, cuando el objetivo es tratar de abrir líneas, tratar de hacer vulnerable al rey enemigo en el centro. Caballo F5 es una opción interesante y aquí, como os decía, la jugada D5 ya sería una opción interesante. También alfil G5. Tras D5, el rival puede capturar DC, es el problema, y no conseguiríamos abrir la columna E, que sería nuestro objetivo. Igualmente, jaquetones, fijaos cómo después de D5 vamos a lograr el objetivo, que es abrir la posición, y a pesar de que la columna E no se va a quedar abierta por la captura C por D5, C por D5 y dama por D5, tenemos una retirada muy interesante de caballo
a C3, con la que vamos a conseguir crear serios problemas aquí al rival. Y cuidado porque ahora sí que sí, la columna E se ha quedado abierta y este puede ser motivo suficiente para poner en serios problemas aquí al rival, jaquetones. Como comentábamos, si ahora el rival decide capturar de peón, hemos abierto diferentes líneas. Si captura de dama, el objetivo ahora es continuar con torre E1. La amenaza sería un fortísimo ataque doble con caballo F6. Y si el rival decide retirar su alfil, buena decisión, vamos a continuar con caballo C3. El objetivo es que ahora el rey negro no logre enrocarse en buenas condiciones. Y lo vamos a tratar de conseguir presionando sobre su alfil de E7, que actualmente solo está siendo defendido por su rey y por su caballo. Fijaos que su caballo lo podemos eliminar inmediatamente con la jugada alfil por F5. Por tanto, cuidado porque esto ya supone un serio problema para nuestro rival. Ahora caballo E5 también sería una opción muy interesante. Dama E2 también tiene un efecto devastador en la posición. Y es que dama E2, jaquetones, consigue el objetivo que veníamos hablando. El rival no puede enrocarse por la captura alfil por F5 y dama por E7. Eliminamos la pieza defensora del punto E7 y ahora nos quedamos con pieza de ventaja. Fijaos la importancia de aprovechar el rey en el centro del rival, jaquetones. Vamos con dama por E7 y con pieza de ventaja ya debería ser suficiente para ganar la partida, jaquetones. Caballo A6 sería una jugada inteligente por parte de nuestro rival, o caballo D7, pero aquí cuidado porque después de caballo H4 el rival va a tener problemas para defender su caballo. También lo podemos hacer vía D4, pero H4 también parece que gana directamente. Vamos con caballo H4, una jugada como torre E8 sería un tremendo error. Por la continuación caballo por F5 o incluso dama por E8. Así que aquí la continuación más lógica para las negras sería continuar con dama D3 para sostener su caballo de D7. Pero fijaos, jaquetones, como después de una jugada como torre D1 ya estaríamos consiguiendo ganar otra pieza de ventaja. Veamos ahora cómo decide continuar aquí Atochiro, que tiene una situación realmente comprometida. Y es que vamos a conseguir 2 piezas de ventaja, jaquetones. El objetivo, continuar simplificando piezas y si logramos el cambio de damas, mejor que mejor. Dama C2, vamos con caballo por G6, vamos a simplificar piezas. De nuevo, torre E8 sería un tremendo error, jaquetones, por el jaque mate en la última fila. Con dama por E8 y creando problemas. ¡Qué buena jugada por parte de nuestro rival, jaquetones! Esta jugada la había omitido completamente, ya que después de F por G6, ahora la captura en D7 no sería posible por dama por F2, jaque y la captura en E1. Por tanto, podríamos continuar con alfil E3, asumiendo que hemos perdido esta oportunidad de conseguir otra pieza de ventaja. Igualmente, con una sola pieza de ventaja ya tendría que ser suficiente para ganar la partida, jaquetones. Vamos con alfil E3 para protegernos de la entrada en F2 y el caballo de D7 sigue estando bajo amenaza, por tanto las negras tienen que hacer algo para evitar la captura. Vamos con dama por B7, defendemos también el punto B2 y vamos a capturar todos los peones, pero por supuesto, jaquetones, siempre que tengamos la oportunidad de cambiar damas, lo vamos a hacer, porque entramos en un final con pieza de ventaja. No queremos dar ninguna opción a nuestros rivales de complicarnos la partida. Y de hecho, fijaos cómo este cambio de damas provoca directamente la rendición por parte de nuestro rival. Vamos con una nueva partida contra Polilo Ike 21, 1491 puntos. Y ponemos en práctica nuestra defensa siciliana enigmática, jaquetones. Es la primera ocasión... No, creo que es la segunda, porque hemos jugado una partida contra Gambito Morra. Es la segunda partida en la que podemos poner en práctica nuestra defensa siciliana enigmática. Caballo F3 es la continuación más principal del blanco y ante D4 nuestra idea es continuar con C por D4 y E5. Ante alfil C4 es una línea secundaria por parte de las blancas
Y vamos a continuar con E6, limitando la diagonal del alfil de casillas blancas del rival, que puede crear algunos problemas. Y aquí atentos, jaquetones, esta jugada es importante. Tenemos dos opciones. La primera sería continuar con D5, es un avance de peón muy temático. Y la segunda sería continuar con caballo G4, que es mi recomendación contra esta línea secundaria de las blancas. La idea es presionar el punto E5 y tras la jugada, por ejemplo, torre E1, continuar con la ruptura D6. De esta forma estamos consiguiendo una buenísima posición donde hemos resolvido pues esa pequeña ventaja de espacio con la que cuentan ahora las blancas. Hemos resuelto esa pequeña ventaja de espacio y por tanto no vamos a tener ningún problema en esta posición. Veamos ahora cómo decide continuar aquí Poli Loike. El punto de E5 en algunas posiciones se convierte en una debilidad, ya que podemos atacarla rápidamente con dama C7 y hay veces que las blancas no tienen piezas suficientes para sostener el peón de E5 y directamente nos vamos a quedar con un peón de ventaja. De momento, el blanco sí podría defenderlo sin ningún problema, con torre E1 y tras dama C7, dama E2. Por eso, aquí el objetivo es directamente crear la ruptura central para resolver esa desventaja de espacio con la que contamos ahora y quedarnos en muy buena posición, como os comentaba. Veamos. Quizá nuestro rival está ideando algún posible D4, tratando de complicar la posición. A lo que continuaríamos con C por D4 automáticamente. Posición difícil para el blanco, que tiene que tomar una importante decisión, jaquetones. Y es que, como os digo, nuestra principal amenaza ahora es capturar el peón de E5. Por tanto, el blanco tiene que hacer lo que sea para defenderse de esta amenaza. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo enigmático hasta Bolivia. Y muchísimas gracias, Herpoma, por esa suscripción. ¡Qué grande, Herpoma! Y perdonad a todos los jaquetones que se hayan suscrito últimos. Les doy de aquí las gracias por ese apoyo al canal. Pero ya sabéis que durante las guías enigmáticas no suelo estar muy atento al chat para poder daros las mejores explicaciones posibles. Snow Litin también se ha suscrito. Muchas gracias, Snow. Tenemos también Kasengues, otra suscripción. Muchísimas gracias, Kasengues. Un fuerte abrazo enigmático a los tres. ¿Y qué os está pareciendo la guía, jaquetones? Gracias, Connie de Lao. Te mando un fuerte abrazo enigmático. ¡Qué grande! Dice JG Negrete Rey, veo que andas con tu agüita enigmática. Efectivamente. Efectivamente, porque las guías son cada vez más largas. Una guía completa sin poder beber agua sería imposible de hacer. Está gastando mucho tiempo aquí nuestro rival y realmente las dos jugadas, bueno, diría tres jugadas lógicas con las que cuenta ahora sería torre E1, dama E2 y D4. Pero este es un error que no es muy habitual de ver en partidas rápidas y es gastar tanto tiempo en la apertura, jaquetones. Tenemos que tratar de conservar nuestro tiempo para los momentos críticos que normalmente se van a dar una vez salidos de la apertura. Por supuesto, hay veces donde podemos jugar una apertura pues muy loca, muy rara, donde tenemos que gastar mucho tiempo para tratar de encontrar buenas jugadas, donde resulten decisivas. Pero en esta posición, jaquetones, realmente existen dos jugadas, que es torre E1 y dama E2. Y el único error que pueden cometer aquí las blancas es gastar mucho tiempo en decidir qué jugada hacer, ya que tanto torre E1 como dama E2 tiene que ser pues prácticamente igual en cuanto a la valoración que diese el módulo.
Dice el Pepe Rey, ¿qué prefieres si te dan a elegir? ¿Empezar con blancas o contraatacar con negras? Pues el Pepe te diría que empezar con blancas. Siempre que te den la opción de elegir piezas blancas o negras, vamos a escoger las blancas para poner en práctica nuestro sistema Call enigmático. Ya sabéis que el blanco pues toma la iniciativa al empezar primero, al contar con un turno de ventaja, es así. ¡Qué grande, Uniting! Me alegra muchísimo que te haya motivado a retomar el ajedrez. Y decide rendirse el rival y probablemente el problema que ha tenido es de conexión. Así que vamos a buscar un nuevo rival y ahora con piezas negras, jaquetones, contra Vegard Dushi, con 1474 puntos, muy cerca de superar la barrera de los 1500 puntos también. Vamos con alfil B4 y esta es la variante principal de la defensa holandesa enigmática. El objetivo, jaquetones, como os decía antes, es controlar la casilla E4 en las mejores condiciones posibles. Por tanto, para lograrlo, vamos a desarrollar nuestro alfil de casillas blancas por fianchetto. De momento, la ruptura E4 no es una posibilidad para las blancas, ya que después de alfil por C3 estaríamos ganando el peón de E4. Por este motivo, es tan importante controlar la casilla E4 desde el principio, jaquetones. Vamos con alfil por C3 y tras alfil por C3 vamos a continuar con B6 para desarrollar nuestro alfil de casillas blancas. Fijaos que ahora nuestra estructura de peones, desde D7 hasta F5, están en casillas del mismo color que nuestro alfil, por tanto de C8. Por tanto, podemos considerar que nuestro alfil no hace absolutamente nada desde C8 hasta H3. Por tanto, la mejor opción sería desarrollarlo por fianchetto. Desde donde ahora, los peones de F5 y D7 sí van a tener un efecto positivo sobre nuestro alfil de casillas blancas, que es el control sobre las casillas E4 y D5. Caballo H3, un desarrollo interesante por parte de nuestro rival, al que vamos a continuar con... puede ser con dama E7 o D6. Vamos a jugar con dama E7 y el objetivo, jaquetones, es continuar con D6 y caballo D7. Vamos a tratar de crear la ruptura E5 en buenas condiciones. Si lo logramos, el caballo de H3 puede quedar muy mal ubicado en esa posición. Así que vamos a por nuestro objetivo con caballo BD7. Y después de una jugada como enroque por parte de las blancas, podríamos continuar con torre A E8. No tenemos realmente ninguna prisa en realizar la ruptura E5, así que cuanto más la preparemos, mejor. La ruptura E4 ahora sí sería posible para las blancas. Pero fijaos que después de F por E4, F por E4 y E5, ambos alfiles se van a quedar muy pasivos. No van a tener buenas diagonales. Por tanto, estas serían buenas noticias para nosotros. De momento, nuestra ruptura E5 no sería posible, por tanto, debemos prepararla en buenas condiciones. Ahora, después de caballo G5, la intención del rival es preparar la ruptura E4 en mejores condiciones. Pero aquí cuidado, porque tenemos algunas retiradas de caballo que pueden poner en algún compromiso al caballo indefenso de G5. H6 quizás sería la jugada, la continuación más lógica. Y tras la retirada caballo H3 podemos valorar un posible G5, jaquetones. Realmente una jugada muy agresiva, pero nuestro rey en G8 de momento está muy seguro. Y además, este se trata de uno de los posibles planes también de la defensa holandesa enigmática, tratando de crear un ataque sobre el enroque blanco, con jugadas como rey, torre F7, torre G7 y crear la ruptura G4 en buenas condiciones. Si conseguimos crear la ruptura G4 en buenas condiciones, nuestro alfil de B7 va a ser una bestia también, así que cuidado, jaquetones, porque poco a poco estamos consiguiendo una ventaja de espacio. Y aquí podemos continuar con el mismo plan de antes, con F por E4 o con F4. Creo que F por E4 consigue el mismo efecto en la posición, jaquetones. E5, y fijaos cómo ambos alfiles del rival
pues no tiene muy buenas diagonales. Hemos conseguido prácticamente, pues, limitar las diagonales de estos alfiles que podrían causarnos algunos problemas. Vamos ahora con caballo C5, aprovechamos esta casilla para nuestro caballo y la idea es reciclar ahora nuestro alfil de casillas blancas vía C8 y G4. Fijaos que ahora la jugada alfil C8 viene con una ganancia de tiempo al crear una amenaza sobre la torre de F3. De F5, perdón. Así que poco a poco nos estamos quedando en una mejor posición, jaquetones. Veamos ahora cómo decide continuar aquí el rival. Cuidado con torre F3 porque tenemos un pinchito en la posición con G4. Y después de torre G3, clavando nuestro peón, la jugada caballo H5 sería suficiente para ganar. Vamos con G4 y, como os decía, tras torre G3, para librarse del pinchito, vamos a continuar con caballo H5. Ahora estaríamos creando una doble amenaza en la posición, sobre la torre de G3 y sobre el caballo de H3. Serios problemas ahora para la posición de las blancas, jaquetones. Vamos a conseguir ganar material después de esta pequeña imprecisión del rival con torre G3. El pinchito, se ríe Edo Alves. El pinchito es uno de los temas tácticos más recurrentes en estos tramos de Elo. Lo habéis visto en las anteriores guías, jaquetones, donde el ataque doble, conocido como el pinchito, cuando lo logramos darlo con peón, pues vamos a ganar muchas piezas de esta forma. El pinchito malévolo, dice Samuex. Caballo F2. Vamos a continuar ahora con caballo por G3. Ahora tenemos un plan muy interesante, que es continuar con torre F7. La idea es explotar la columna abierta, la columna F, con la jugada torre E F8 e incluso incorporando nuestra dama a la columna con dama F6. El rival puede tratar de buscar algún tipo de contrajuego con alfil de 2, buscando una mejor diagonal para su alfil, pero realmente la posición es muy complicada para nuestro rival. Aquí tenemos un ataque doble, jaquetones, con caballo B3. Lo único que tenemos que calcular es la posible entrada de la dama sobre el enroque, sobre H6, que creo que realmente no supone ningún peligro para nuestra posición. Por tanto, caballo B3 es un doble que lo podemos ejecutar sin ningún problema. Fijaos, tras dama por H6, vamos a continuar con caballo por A1 y después de un jaque como dama G6, continuamos con torre G7 y realmente nuestro rey está muy muy seguro gracias a nuestra torre en séptima fila. Vamos con caballo por A1. El punto G4 también está defendido por nuestro alfil y por tanto la posición es realmente difícil para nuestro rival. Quizá un alfil de 2 tratando de buscar alguna complicación, jaquetones, pero siempre que podamos, por supuesto, vamos a simplificar la posición, jaquetones, y lo vamos a hacer con la jugada dama F6. Con dama F6 estamos forzando el cambio de damas. Es cierto que a cambio del cambio de damas estamos perdiendo el peón de G4, pero es que es la decisión más práctica que podemos hacer ahora, jaquetones. De hecho, ahora, tras la retirada dama E3, cuidado porque con caballo C2 estamos quedándonos ya completamente ganados. El blanco no puede defender, no puede sostener su caballo de F2 y por tanto la posición está completamente ganada. Conseguimos ganar la partida, jaquetones. 1486 puntos. Estamos a 2 partidas para superar el bloque de los 1500. Vamos que se puede, jaquetones. Jugamos contra B2 Ramesh, con piezas negras. Y comienza con E3. Vamos a, por supuesto, continuar con F5 para plantear esquemas propios de nuestra defensa siciliana enigmática. Vamos con caballo F6. Y tras D4 podríamos valorar un posible D6, preparando la ruptura en E5 en buenas condiciones. Tras B4 vamos a aprovechar para realizar ahora la ruptura E5. Y cuidado, jaquetones, porque el rival se puede quedar muy muy mal si sigue realizando este tipo de avance de peones. Vamos con alfil E7.
Y tras D4 podemos continuar o bien con un E4 o incluso con D6. Vamos ahora con D6. Tras la ruptura D4 podemos o mantener la tensión central con caballo BD7 o continuar con E4. Aquí vemos de nuevo una pérdida de tiempo muy típica entre principiantes jaquetones, y es la jugada alfil B5. Seguro, como os he dicho en otras guías, que muchos de vosotros estaréis pensando: pero Rey, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo alfil B5 va a ser una pérdida de tiempo si estoy desarrollando una pieza dando jaque al rey? Pues el motivo, jaquetones, de por qué alfil B5 se considera una pérdida de tiempo es porque tras C6 estamos mejorando nuestra posición y obligando a nuestro rival a retroceder de nuevo con su alfil, a realizar otro movimiento de alfil. La jugada C6 ha supuesto un cambio en la posición, una mejora para nosotros, ya que el peón de C6 ahora participa en el control sobre el centro y por tanto, después de la retirada alfil F1, ahora sí que sí, lo podemos considerar una pérdida de tiempo absoluta. Hubiese sido mejor retirar su alfil a la casilla E2, desde donde al menos, pues, el rey blanco conseguiría enrocarse. De esta manera, otra pérdida de tiempo por parte del rival, jaquetones. Fijaos cómo vamos ocupando el centro poco a poco, creando serios problemas ahora en la posición blanca. Contamos con una ventaja de espacio y ahora cuidado con el pinchito malévolo, como decía Edo Alves. Conseguimos el pinchito, este ataque doble con el que vamos a conseguir ganar material, jaquetones. Veamos cómo decide continuar ahora V2 Ramesh, porque tiene serios problemas. Y es que las pérdidas de tiempo suelen provocar este tipo de cosas. Quizá la retirada al alfil E2 sería ahora lo más oportuno para Ramesh. Estaría cediendo, por supuesto, el caballo, pero es que tras alfil por E4, cuidado porque ahora nuestra torre está muy activa en la columna F y podemos crear un fortísimo ataque con el salto de nuestro caballo a G4. Fijaos que el punto F2 está débil y si el rival ahora decide enrocarse, vamos a seguir creando amenazas fortísimas sobre el rey blanco, con dama D6 para presionar el punto H2. Muchas gracias por esos bits, Coco Leons, qué grande. Dice: buen día, maestro. Le dejé un susurro, espero no molestar. Por supuesto que no, Coco Leons, y una vez finalice el directo lo veré encantado. F3, veamos. Vamos a continuar capturando en F3. Por supuesto queremos abrir líneas para castigar al rey enemigo en el centro. Si el rival decide capturar de peón, después de alfil H4 jaque, estaríamos quedándonos en una posición completamente ganada. Gracias, Unitin, por esa suscripción. Gracias por ese apoyo al canal. Vamos con alfil H4 jaque y ahora nuestra intención es situar nuestro caballo en la casilla F2, creando una amenaza doble. Tendríamos una posición completamente ganada. Vamos con caballo F2. Y realmente no tenemos ninguna prisa en ejecutar la captura caballo por H1, ya que ahora nuestro caballo está suponiendo un auténtico incordio para la posición de nuestro rival. Por tanto, vamos a continuar mejorando nuestras piezas con dama F6, poniendo presión sobre el punto F3, y la captura en H1 la podemos hacer siempre que queramos. Por tanto, no tenemos por qué hacerla de momento. C4 podría ser una idea de nuestro rival, tratando de activar a su alfil de casillas negras. Vamos con la jugada alfil F5, creando una amenaza de jaque en el punto D3, que estaría causando ya serios problemas en la posición del rival, jaquetones. Tras caballo por F5, vamos a continuar con dama por F5 y ahora el punto F3 quedaría muy débil. Dama por F5, la amenaza es dama por F3 y cuidado porque lograríamos el jaque mate en pocas jugadas. También tenemos una combinación de jaque mate con dama D3. Vamos con dama por F3, cuidado con el mate en G7, jaquetones. Cuidado con el mate en G7, que estaríamos todo el día recordando este mate que nos ha dado el rival.
Después de la retirada rey E1, continuaríamos con el jaque mate en D3 y tras rey F1 vamos a dar el jaque mate de nuevo con caballo D3. Así que las pérdidas de tiempo en la apertura del rival ha supuesto la derrota inminente, jaquetones. Hemos conseguido una ventaja de espacio, una ventaja de desarrollo, perdón. Y con esta ventaja hemos conseguido crear un fortísimo ataque en la posición del rey blanco. Vamos con la que podría ser la última partida, jaquetones, y lo hacemos contra Piripiripipi, con 1484 puntos. Vamos con D4, caballo F3 y ponemos en práctica nuestro sistema cole enigmático. E6, E3, habilitamos la casilla de 3 a nuestro alfil. Y, jaquetones, como ya sabéis, en el sistema cole, nuestro objetivo es preparar la ruptura E4 en buenas condiciones, y el rival lo evita de muy buena forma, con F5. Y aquí hay diferentes planes interesantes. Una de las ideas es tratar de cambiar nuestro alfil malo por el alfil bueno del rival. Y esto lo vamos a lograr con la jugada B3, tratando de desarrollar nuestro alfil malo por la casilla A3, forzando así el cambio de piezas. Una de las ventajas que tiene también quitarnos el alfil malo es ganar control sobre la casilla E5, así que vamos con B3 y alfil A3. Nuestro alfil, que en C1 estaba prácticamente encerrado, ahora lo conseguimos cambiar y logramos una buena posición. Nuestra idea ahora sería continuar ganando control sobre la casilla E5. Por tanto, vamos a continuar con dama C2 y con un posible dama B2 también para habilitar el avance de nuestro peón a B4. Vamos con dama B2. Y tras una jugada como caballo E4, por supuesto, no vamos a capturar nunca, jaquetones, y mucho menos cuando el rival tenga la oportunidad de hacernos un pinchito. Así que aquí vamos a tratar de retirar nuestro caballo a la casilla E2. Desde E2, nuestro caballo cuenta con maniobras muy interesantes, vía F4, D3 y E5. El problema es que ahora nuestro alfil de D3 entorpece este plan de maniobra del caballo. Por tanto, vamos a tratar de lograrlo primero creando algunos problemas en el flanco de dama del rival. Vamos con B4. La idea es continuar con B5 y ante esta jugada, jaquetones, nos vamos a quedar en muy buena posición, ya que fijaos que el peón de D5 del rival va a quedar aislado y esto se convierte en una debilidad para las negras. Vamos con D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y como os digo, el peón de D5 se convierte en una debilidad y el rival va a sufrir muchísimo en este final. Vamos con torre A, C1. La idea es tratar de incorporar nuestra torre en séptima fila, accediendo a territorio enemigo. Podemos presionar el punto D5 de diferentes formas. Una de ellas sería continuar con torre FD1 para posteriormente continuar con caballo F4. Y cuidado, jaquetones, porque alfil E6 es un tremendo error por parte de nuestro rival. La torre en E5 queda acorralada después de la jugada F4. ¡Qué pena, jaquetones! ¡Qué pena, porque la partida estaba siendo muy muy interesante! Contábamos con esta pequeña ventaja en la partida gracias a la debilidad de D5, el peón aislado. Y después de alfil E6, el rival ya poco puede hacer con una torre de desventaja, jaquetones. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Veamos si decide continuar tratando de crear alguna complicación, pero es que es realmente difícil, jaquetones. Es una posición muy muy seca, de corte estratégico, en la que no se puede hacer realmente nada para crear problemas a nuestro rey, por ejemplo. Es totalmente inviable crear aquí un ataque contra nuestro rey de G1. Vamos con torre C7. Vamos a continuar mejorando nuestras piezas con caballo D4. Vamos a capturar todos los peones del flanco de dama y tratar de coronar una dama, jaquetones. Vamos. La posición
como os digo, está completamente perdida y el rival decide rendirse. Conseguimos superar el bloque de los 1500 puntos, jaquetones. Espero que todos estos consejos enigmáticos os sirvan para que podáis ponerlos en prácticas en vuestras partidas y tratar de crear problemas a vuestros rivales. Ya sabéis, jaquetones, que tanto el sistema Cole como la defensa siciliana, como la defensa holandesa, son mis armas enigmáticas favoritas. Y os voy a dejar en el enlace el acceso gratuito a las clases, donde podéis poner en práctica desde ya todas estas armas para que consigáis sorprender y superar a vuestros rivales. Nos vemos en la siguiente guía, jaquetones. ¡Adiós!